Bien, bienvenidos los que nos están visitando hoy por primera vez. Estamos muy, pero muy contentos de que estén aquí con nosotros. Bien, vamos a abrir nuestras Biblias en Juan capítulo 9, versículo 1. Y dice así: al pasar, Jesús vio a un hombre ciego de nacimiento. Y le preguntaron sus discípulos diciendo: Rabí, ¿quién pecó, este o sus padres, para que haya nacido ciego? Vamos a inclinar el rostro y oremos. Señor, gracias te damos, Señor, por la bendición tan grande que tú nos das cada vez que nos reunimos. Señor, gracias por tu Hijo Jesucristo, que dio su vida por cada uno de nosotros. Y te pedimos, Señor, que en este día tú nos hables a lo más íntimo de nuestro corazón. Que nosotros salgamos no igual como hemos llegado, sino más cerca de ti. Amén. Siempre que algo negativo sucede, surgen preguntas. Yo he hecho una colección de 3 preguntas, serían estas. Una o 3 entre muchas otras que podemos hacernos. Pero una de las preguntas más frecuentes es: ¿por qué suceden cosas malas a las personas? Cuando le pasa a alguien, cuando le sucede a uno, la primera reacción es ¿por qué? La segunda pregunta que traigo aquí es: ¿habrá algún culpable por lo que suceda que es malo? Esa pregunta es muy común. ¿Tendrá el ser humano razones para enojarse con Dios cuando algo malo ocurre? Y una última pregunta: ¿puede haber algún propósito en las adversidades de la vida? Bueno, en el día de hoy, a través de un pasaje muy conocido en las Escrituras, vamos a examinar las respuestas que la palabra de Dios tiene para nosotros al respecto de estas preguntas, que son preguntas tan importantes, especialmente porque cada uno de nosotros en algún momento sufre una adversidad, un momento malo en la vida. El pasaje que queremos examinar empieza aquí. Al pasar, Jesús vio a un hombre ciego de nacimiento. Entonces, la primera pregunta que vamos a respondernos es: ¿de quién fue la culpa? Ahora, yo quiero decirles muy francamente por qué yo traigo, o Dios ha puesto esta meditación en mi corazón. Porque creo que todos nosotros, sin excepción, estamos impresionados, muy impresionados con lo que ha pasado en nuestro hermano país de Venezuela. Y nosotros lo sufrimos. Y quiero decirle a todos nuestros queridos hermanos venezolanos que están aquí, que sepan eso con mucha certeza. Panamá sufre la tragedia de Venezuela. Ok. ¿De quién fue la culpa? Al pasar, Jesús vio a un hombre ciego de nacimiento. Ahora, usted ve una persona paralítica, usted ve una persona ciega y lo ve de cierta edad, pero pocas veces uno piensa, él es así desde su nacimiento.
Y como lo conocían, le preguntaron a Jesús, diciendo: Rabí, ¿quién pecó, este o sus padres, para que haya nacido ciego? Es que cuando un niño inocente es producto de una, o es el objeto pues de una tragedia, eso le impacta a uno más que cualquier otra cosa. Por eso yo creo que muchos de nosotros, una de las cosas que más nos ha impactado es saber que debajo de esos escombros increíbles allá en toda Venezuela hay alguien que calculó, y no sé qué tan puede ser cierto esto, que allá hubo 59,000 edificaciones que colapsaron. Pero cuando uno piensa que abajo de esos escombros hay un niño inocente, uno tiene que preguntarse, ¿por qué? Así que estos que conocían a aquel hombre le dijeron: ¿quién pecó, este o sus padres, para que haya nacido ciego? La pregunta es una pregunta interesante, y más en aquella época, porque los judíos de entonces, ellos tenían en su mente la idea de que cuando las cosas malas sucedían era porque había una falta que se había cometido. ¿Ok? Así que la pregunta era bien pertinente, eso era lo que ellos pensaban. ¿Quién fue el que pecó? Y fíjese que la pregunta se torna todavía más difícil porque estamos hablando de un niño que nació ciego. Entonces, ¿cómo podría ese niño haber pecado y como consecuencia de su pecado nacer ciego? Respondió Jesús y dijo: no es que pecó éste ni sus padres, sino para que las obras de Dios se manifiesten en él. Entonces, la respuesta inmediata del Señor Jesucristo resuelve la pregunta. La pregunta es: ¿quién pecó, este o sus padres? ¿Pecó este siendo un niño inocente? ¿O fue porque sus padres pecaron que ese niño nació ciego? Y el Señor Jesucristo dice: no es esa la causa, no lo es. ¿Sabe por qué yo traigo esto aquí? Y con dolor lo digo, porque quizás y a un venezolano aquí aún le duela más, pero hay personas que dicen que esto sucedió porque el pueblo de Venezuela tal y tal cosa. ¿Han oído ustedes cosas como esas? Bueno, eso demuestra la ignorancia en las cosas de Dios. Porque si fuese así, le pregunto yo, ¿qué país sobre este planeta no merecería eso o algo mucho peor? Entonces el Señor dice aquí: no es que pecó este ni sus padres. Pero mire bien la respuesta de Jesús, porque Él no está diciendo que ni Él ni sus padres pecaron.
No sé si estamos entendiéndolo bien. Sino que Él dice, no es que ellos pecaron. Ese no es la causa. Atención. ¿Sabe qué dice la Biblia? Por cuanto todos pecaron. Así que, bueno, usted dirá, bueno, pero bebicito no, pero deje que tenga 3 años para que comience con la mentira, el egoísmo y no ha visto usted un niño que cuando va creciendo, yo lo he visto, de repente solito se abraza y dice, ay, cuánto te amo. Egoísmo en su más pura expresión. Mire, si hay algo que no tienen que enseñarnos a nosotros, es a pecar, porque eso está en la naturaleza. Pero fíjese que el Señor es tajante y dice, no, no es, Él está ciego, pero no es porque Él pecó, ni porque sus padres pecaron. No es esa la razón. Y allí tenemos que decir lo siguiente, el propósito original de Dios nunca fue el sufrimiento, ni la enfermedad, ni la muerte. Escuche, eso no fue el propósito de Dios. Nosotros estamos viviendo en un mundo, y podemos decirlo así, que no es conforme al propósito original con que Dios lo creó, sino que llegó un momento, en el libro de Génesis lo dice, que Dios creó al hombre y lo puso en un lugar precioso, llamado el paraíso, el Edén. Y en ese lugar no había ninguno de los problemas que hay hoy en día. No había tranque. No había tranque. No había falta de agua. Quizás usted vive en una barriada de esas que la presión no le llega y oye, apaga allá abajo que voy a bañarme. No, nada de eso. No hay que salir a trabajar. A menos que alguien sea un workaholic que le encante, que ay, qué triste. Bueno, pero no había que trabajar. Porque pasaba Adán por ahí, mango, tan carísimos. Carísimos. Dios mío, hay unos mangos que traen no sé de dónde, 2 y pico, y yo, ay, Señor. Mango por botella. Lo cambiaban cuando yo estaba chiquito. Nada de eso. El plan original de Dios es que ninguno sufriera ni enfermedad, ni escasez, ni dolor, sea físico o emocional o espiritual. Ese no era el plan de Dios. Y dice así, Génesis, dice, el Señor Dios hizo brotar de la tierra todo árbol agradable a la vista. Aguacates, nance. A mí el nance me encanta, por si a alguno le sobra una botella por ahí. Bueno. Dice, asimismo en medio del huerto hizo brotar el árbol de la vida y el árbol del conocimiento del bien y del mal. Mire, Dios nos hizo, recuerde esto, a su imagen y semejanza. Y a veces la gente piensa que es de esta nariz y las orejas. Dios no era tan feo, se lo aseguro. No es. Pero cuando se dice que Dios nos hizo a su imagen y semejanza, se está refiriendo a que Él
nos dio a nosotros algo que a ningún otro ser viviente sobre la tierra le ha dado. ¿Sabe cómo se llama eso? Nuestra voluntad. Entonces Él puso los dos árboles. El árbol uno se llamaba el árbol de la vida y el otro el árbol del conocimiento del bien y del mal. Ahora, ¿por qué Dios lo explica así? Porque quería que todos lo entendiéramos. Entonces lo único que le pidió a Adán, y él claro que se lo dijo a Eva, es de todos estos árboles, nance, guanábana, cañafíctula, eso es horrible, puedes comer, pero hay un árbol del cual no puedes comer, el árbol del conocimiento del bien y del mal. ¿Y sabe por qué Dios lo puso ahí? Para que nosotros ejerciéramos nuestra voluntad. La voluntad de Dios es buena, agradable y perfecta. Y la voluntad de Dios es que ninguno se pierda, sino que todos procedan al arrepentimiento. Pero pasó lo que pasó y comieron. Y el Señor les había dicho, el día que de él coman, ciertamente morirán. Así que cuando Dios nos hizo para que duráramos para siempre. No para que nos muriéramos de la forma que fuese. Pero como el hombre pecó, y la paga del pecado es muerte y sufrimiento y enfermedad y todas esas cosas vinieron como consecuencia. Entonces Dios tuvo misericordia y acortó los años de vida del ser humano, porque de otra manera sería una existencia sin esperanza. ¿Ok? Enfermedades, desilusiones, no habría nada por qué esperar. Y por amor, el Señor acortó nuestros años. ¿Ve? Y aún más, por amor, el Señor tomó a Adán y Eva y los echó fuera de allí y puso un ángel que estaba allí cuidando para que no regresaran, porque Dios quería que ellos no probaran del árbol de la vida, porque si ellos probaran el árbol de la vida, no morirían jamás. ¿Usted ha oído algún dicho que dice así? No hay mal que dure 100 años, ni cuerpo que lo resista. Gracias a Dios que Dios no puso término, porque imagínense usted. Hay gente que dice, no hay por cosa que un mal matrimonio. Bueno, el matrimonio lo dijo Dios para bendición, pero para los que le anden mal algún día, se va a acabar eso. Ok. Y por eso Dios puso esta restricción. Pero desde entonces, y a consecuencia del pecado del hombre, en el mundo hay muerte, y hay enfermedad, y hay desilusión, y hay engaño, y hay traición, y hay infidelidad, y mil cosas. El ser humano es enteramente responsable de sus acciones. Dice Romanos 5:12, por tanto, tal como el pecado entró en el mundo por medio de un hombre y por medio del pecado la muerte, así también la muerte se extendió sobre todos los hombres,
porque todos pecaron. Entonces, cuando uno ve estas tragedias que le estremecen el corazón a uno, no culpe a Dios. No piense que esas cosas son castigo de Dios, sino que sencillamente el Señor en aquel momento, cuando el hombre dispuso hacer su voluntad en contra de la voluntad de Dios, entonces el Señor dispuso que habría consecuencias. Así que esos niños que murieron allá, esas personas adultas, esos familiares que murieron allá, no murieron porque esa fuese la voluntad de Dios, y mucho menos que fuese un castigo de Dios, sino que todas estas cosas suceden en este mundo sencillamente porque fue corrompido inicialmente por ese pecado. ¿Quedamos claros? Segunda pregunta. Y lo otro, pues el ser humano es enteramente responsable por sus acciones. ¿Ok? Segunda pregunta, ¿tendrá el ser humano razones para enojarse con Dios? Mire, con dolor lo digo, pero hay personas que aceptaron a Jesucristo y de repente, porque las cosas no andan bien, entonces reniegan de Dios. Porque el matrimonio no salió bien, porque le cayó una enfermedad, porque su hijo se descarrió. Y honestamente, cuando yo escucho gente así, mire, hay gente que se pelea con Dios porque no le salió un negocio. ¿Usted le ve sentido a eso? A Dios que nos dio la vida, que entregó su vida por nosotros. Cuando nosotros tomamos una actitud como esa, ¿sabe qué parece? Como si nosotros estuviéramos diciéndole, Dios, tú me debes algo a mí, págame, y si no me pagas, me debes. Dios no nos debe nada, es nada. Así es sencillo. Jeremías 29:11 dice, pues yo sé los planes que tengo para ustedes, dice el Señor, son planes para lo bueno y no para lo malo, para darles un futuro y una esperanza. O sea, cuando nosotros pensemos en Dios, en medio de situaciones difíciles que golpean nuestra vida, pensemos no en Dios que está mandándonos eso como un castigo, sino un Dios que a pesar de eso, Él sufre lo que nosotros sufrimos. Y quiere algo mejor para nosotros. Hay gente que se frustró. Es más, uno se casa para que a uno le vaya bien en el matrimonio, ¿sí o no? Uno se casa para andar sufriendo y mejor vivir en un rincón enterrado que mujer religiosa en casa de... No, ¿verdad? Pero cosas ocurren. ¿Por qué? Porque este mundo que Dios creó originalmente con un propósito bueno fue corrompido por el pecado. Y entonces en un matrimonio hay infidelidad. Y en la salud, a veces la salud se complica. Mire lo que les quiero explicar ahora. Primera de Juan 2:25. Y esta es la promesa que Él nos hizo, la vida eterna. ¿Sabe qué?
no crea cuando yo veo casos así de personas que de repente, porque no le salió el trabajo ese, porque las finanzas andan mal y entonces ya andan que no quiero saber de Dios. Yo le conté una vez un español, yo amo España, y a usted se imagina, pero la mujer lo había dejado. La mujer y los hijos no querían saber de él. Después me di cuenta cómo iban a querer saber de él. Si él dice que estuvo a punto de meterle una bomba ahí, explotar todo el mundo. Y llegó a decir, después de haber conocido a Cristo, escucha esto: si Dios no me devuelve a mi familia, rompo palitos con él. ¿Ah? Si Dios no resuelve mi matrimonio, rompo con él. Si Dios no saca a mi hijo de las drogas, rompo con él. Si Dios no me sana esta enfermedad, rompo con él. Pero, ojo, aquí dice en este versículo que la promesa que Dios nos dio, ¿qué cosa es? Dígalo, la vida eterna. Es más, en una ocasión el Señor le dijo a sus discípulos, en este mundo ustedes recibirán aflicción, pero confiad en mí, yo he vencido al mundo. Mire, la eternidad es algo que solamente los seres humanos podemos visualizar y no entender plenamente, visualizar. Ningún insecto, ninguna vaca, ningún caballo le interesa la eternidad. Dice el libro de Eclesiastés que Él puso eternidad en el corazón de ellos. ¿Sabe por qué usted está hoy aquí en este lugar? Porque como ser humano Dios le ha dado a usted la capacidad de entender que aquí en la vida no se acaba todo, que hay algo más allá. Y por eso nos salvó el Señor. Y lo que le quiero decir ahora sonará fuerte, pero así es. Pero Dios no lo salvó a usted para que tenga un bonito matrimonio. Eso puede ser la añadidura. Pero Dios le salvó a usted para que eternamente esté en la presencia del Señor. Y no hay nada como eso. En otras ocasiones yo lo he explicado de esta manera, lo voy a explicar de nuevo. Usted dirá, ay, de nuevo, no me importa. Algunos que son de mi edad, que son un montón, ahora dicen que no, pero bueno. Algunos que son de mi edad se acordarán que cuando uno era muchacho, eso lo he dicho antes, a uno lo mandaban a la tienda y uno compraba y le daban la ñapa. ¿Quiénes se acuerdan de haber recibido ñapa? Todos los que levantaron sus manos son bien viejos. Ahora, mire lo que uno, yo no sé si allá Jesús, allá lo hacían también. Bueno, uno iba a la tienda y 1 litro de leche y un molde de pan. Y 10 centavos de queso blanco, porque déjeme decirle, el 10 centavos de queso blanco era un buen pedazo. Así que después que uno compraba, venía el de la tienda y abría un frasco lleno de pescaditos de colores. Y uno metía la mano así y le decía, coge pues. Uno cogía, ¿verdad? Y esa era la ñapa. Uno se iba feliz. Imagínense que yo vaya a la tienda, de mi plata, todo lo que sea,
Y cuando llego a la casa nada más llevo la ñapa. Muchacho, y lo que tenía que comprar. Bueno, así mismo pasa con la vida eterna. ¿Sabe lo que es tener un buen matrimonio? Ñapa. Sí, Señor. ¿Sabe lo que es tener una casa hermosa y un carro tremendo? Ñapa. No es otra cosa sino ñapa. Si usted ha conocido a Dios, sepa que lo más grande que Dios tiene para usted se llama la vida eterna. En 2018 para allá, cuando nosotros nos reuníamos en el hotel, a mí se me ocurrió un día, un martes, nosotros nos reuníamos martes y domingo. Un martes a mí se me ocurrió traer una ilustración de lo que es la eternidad. Algunos de ustedes se van a recordar de esta ilustración, pero como la mayoría no la ha visto, yo quiero decirles qué es la eternidad. ¿Ok? Bien. Estos jóvenes van a pasar con una cuerda por aquí, así que dale, José, ve con la cuerda. Mire, esa cuerda, vamos a ponerla esto atrás, espérate, esto atrás. Esa cuerda representa el tiempo, ¿no? Mire usted. Wow, todavía sigue. Esa cuerda representa el tiempo. Dale allá. Un problema técnico ahí, pero... Ok. Ese es el tiempo. Pero ese tiempo no es el tiempo de la vida de uno, sino el tiempo de la eternidad. ¿Mm? Dios es mucho más que eso. Ok. Mientras el tiempo avanza, les va a encantar esto. Bueno, imagínense que está bien puesta, ¿no? O sea, que está bien suelta. Bueno, la cosa es así. Aquí. Miren para allá, muchachos, que tiene como que les da pena, pero miren para allá. Bueno, mire. En la eternidad, desde allá hasta por allá, que es la eternidad, ¿sabe qué es la vida suya y la vida mía? Eso. Ahora se me perdió. ¿No está ahí? Aquí. Esa es la eternidad. La vida de nosotros es eso. En la eternidad, ¿qué es? Nada. Y dice que la promesa de Dios es la vida eterna. Entonces, ¿por qué estar frustrado si dentro de esta mancha, pequeña mancha, nosotros tenemos alguna dificultad? Cuando Dios nos promete a nosotros la eternidad. ¿Se ha quedado claro esto? Muchachos, quédense ahí hasta que yo termine. ¿Ah? Bueno. Mire, 1 Corintios
15, 19 lo que dice. Dice así. Y si nuestra esperanza en Cristo es solo para esta vida, mire lo que dice, somos los más dignos de lástima de todo el mundo. Si usted está buscando a Cristo para tener un matrimonio de lujo y todo lo demás, es digno de lástima. Yo conozco gente que sin conocer a Cristo, esposos que se aman y se van para el infierno los dos juntos. ¿Cuál es su esperanza? ¿Cuál es su anhelo? ¿Qué es lo que cree que Dios le ha prometido a usted? ¿Usted cree que lo que Dios le prometió es una vida de lujos y de abundancia aquí sobre la tierra? Conozco gente, no así personalmente, porque gente así tampoco, no, pero conozco gente, he oído de gente que tiene mucho, muchísimo, y se van para el infierno. Entonces, si en esta vida, momentáneamente, porque acuérdese que aquí a usted no le va bien por alguna circunstancia, ha herido su vida. ¿Qué es eso con respecto a la vida eterna? Somos, dice, lo más digno de lástima. ¿Sabe por qué? Porque hay gente que tiene plata y muchísima plata, le salen por los oídos todos lados, pero que no tienen a Cristo. Y si no tienen a Cristo, no tienen nada. Entonces, recapacitemos que lo que ha venido el Señor a darnos es la eternidad y no placer y no satisfacción y no deseos cumplidos. Bueno, si se los da, qué bien. Hizo el mandado y todavía le queda ñapa. Y qué bueno que usted es una persona que está aquí y que no está esperando el cheque al 15 mes para irse al súper. Qué bueno. Pero ¿sabe qué? Pensando yo, ¿qué es la vida de uno respecto a la eternidad? Cuando usted va a un doctor y le pone una inyección, ¿quién le gusta? Yo conozco gente vieja que le tiene terror, pánico, fobia a las inyecciones. Pero usted sabe que pero usted sabe que le van a poner esa inyección y usted va a estar bien. Bueno, si en la vida hay cosas que no están marchando como usted quisiera, recuérdese, Dios murió en la cruz para darnos la eternidad. Sigo. ¿Puede haber algún propósito en las adversidades de la vida? Porque ya nos preguntamos nosotros, ¿quién pecó? No es por pecado. Bueno, hay enfermedades y cosas que vienen a la vida una que sí son por cosas malas que uno ha hecho. Por ejemplo, si usted tiene una adicción al alcohol, después no, si le da cirrosis, pues no diga, ay, ni le eche la culpa a Dios porque me dio. O se le pegó alguna enfermedad, o quién sabe qué cosa. Pero puede haber propósito. Le voy a terminar la historia de ese hombre ciego de nacimiento. Dice que Jesús escupió en la tierra y con el polvo hizo lodo
y se lo puso en los ojos a este hombre ciego de nacimiento. Y le dijo, ve ahora y lávate en el estanque de Siloé. El hombre fue y vio. Sabe que a veces el propósito que tú pases una situación difícil en tu vida es para que tú después des testimonio que a pesar de todo el Señor dice, yo no te dejaré ni te desampararé, siempre te sustentaré con la diestra de mi justicia. ¿Sabe qué pasó con ese ciego de nacimiento? Que la gente quedó asombrada, los mismos religiosos no sabían qué hacer, esto qué es, y conocieron a Jesús. Hace un par de semanas yo prediqué aquí de la vida de José, ¿recuerdan? Y cómo José pasó todo lo que pasó. Pero al final de los finales le digo a sus hermanos, no se preocupen, yo no le voy a hacer nada, porque para preservación de vida Dios permitió todo esto. Han pasado cosas difíciles, muy, muy difíciles en tu vida. Piensa, puede haber un propósito de Dios en la sanidad o en la restauración o inclusive en el dolor sin haber cambiado ninguna situación. Mire esto, este versículo a mí me encanta, ya se dieron cuenta que estoy terminando. Segunda de Corintios 4:17, pero léalo en voz baja para que no se forme bulla, pero dice así, pues nuestras dificultades actuales son pequeñas, acuérdese, pequeña, ya se me perdió, pequeña. Nuestras dificultades actuales son pequeñas y no durarán mucho tiempo. Usted le dice, pero son 20 años que estoy aguantando a este hombre. Mire, sepa que 20 años no son nada. Dios le va a regalar la eternidad. Dice, sin embargo, nos producen no durarán mucho, sin embargo, nos producen una gloria que durará para siempre y que es de mucho más peso que las dificultades. ¿No le parece este versículo, pero fabuloso? Oigan, bastante me costó conseguirlo hoy. Así que no miramos las dificultades que ahora vemos, en cambio, fijamos nuestra vista en cosas que no pueden verse. ¿No me parece precioso eso? Pues yo no sé usted. Pues las cosas que ahora podemos ver, pronto se habrán ido. Mire, con eso que pasó en Venezuela, y yo pasando por ahí por la avenida Balboa, y yo veía todos estos edificios y digo, Dios mío, ni siquiera me puedo imaginar una tragedia así, aquí en Panamá. Pero mira lo que dice, pero las cosas que ahora podemos ver, pronto se habrán ido, pero las cosas que no podemos ver permanecerán para siempre. Gracias, Señor. Edificios hermosísimos se cayeron. Gente que estaba muy, ¿qué palabra uso? Muy orgullosa de las cosas que tenía, ya se fueron. Pero las cosas que no podemos ver permanecerán para siempre. Y para terminar esta palabra, Él
nos consuela. Escuche esto. En todas nuestras dificultades, para que nosotros podamos consolar a otros. Cuando otros pasen por dificultades, podremos ofrecerle el mismo consuelo que Dios nos ha dado a nosotros. Yo quiero decirle a nuestros hermanos venezolanos que aquí están, ya son años de mucho sufrimiento, pero acuérdense que Dios nos compró para una eternidad. Y que ustedes, hoy en día, conociendo a Cristo y estando levantados por el Señor, ustedes pueden consolar a otra gente con la consolación que ustedes han sido consolados. Eso es todo. Ese es todo el mensaje. Yo quiero terminar este mensaje con una canción. No, lastimosamente voy a cantarla yo, pero creo que hay gente que, oye, los muchachos, la canción están sosteniendo los que están sosteniendo la soga ahí tienen que tocar, que vayan a tocar. No, esos son otros muchachos ahí.